Bueno, hace ya ahora 5 años, la Unión Regional de las Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha decidió que el Sindicato de Comisiones de Castilla-La Mancha debería contar con una fundación y así se aprobó en la Ejecutiva y en el Consejo oportuno que creásemos, fundásemos una fundación que le pusimos el nombre del Instituto de Estudios Sociales. Otra de las cuestiones que nacía como objetivo de esta fundación, del Instituto de Estudios Sociales, era la de, una vez al año, convocar a nuestros delegados, a la afiliación y a nuestros cuadros sindicales a unas jornadas, que en principio eran más largas, en lo que llamamos la escuela de otoño, la escuela sindical de otoño. Entonces, hemos titulado a esta escuela Trabajo, Cambio Social y Relaciones Laborales. Por lo tanto, después de los tiempos de crisis, después de la crisis, no después de la crisis, sino inmersos en plena crisis y de cara a las expectativas que se genera con unas nuevas elecciones generales, pues había que poner en el punto del debate para nuestra afiliación y a nuestros cuadros estos elementos fundamentales. Bueno, bien, mi intervención en la Escuela de Otoño, convocada por Comisiones Obreras, se ha centrado en una reflexión acerca de la intervención del sindicalismo como factor de igualdad, constatando que la crisis y sobre todo la gestión conservadora de la crisis ha situado a nuestro país entre los países más desiguales de la Unión Europea, y hay una correlación entre ese proceso de aumento de la desigualdad y de la pobreza y de la exclusión social con el debilitamiento de los dispositivos colectivos, la participación sindical, el derecho del trabajo, la negociación colectiva. Es una estrategia cuya máxima expresión es la reforma laboral, orientada a debilitar esos mecanismos colectivos, puesto que es, por una parte, en la negociación colectiva, en el primer escenario, el primer tablero en donde se dirime la distribución de la renta y en donde el sindicalismo tiene una intervención decisiva, y el segundo escenario de la redistribución de la renta en términos de política fiscal, de prestaciones sociales, de estado de bienestar. Ahí hay también un papel importante del sindicalismo como actor social, como actor sociopolítico. Constatando, y con esta referencia he centrado mi intervención, constatando, tanto a nivel europeo como mundial, según datos de la OIT, de la propia Comisión Europea, que aquellos países en los que la intervención del sindicalismo está más consolidada, en mayor afiliación, representación, intervención en la negociación colectiva y participación en las empresas, se corresponden con los países con mejores y mayores niveles de equidad y de cohesión social. Y por el contrario, en los países en los que la intervención sindical está más debilitada, se corresponden también con los que presentan mayores índices de desigualdad. En definitiva, no se trata solo de una equivalencia estadística, sino que el propio desarrollo histórico constata que la intervención del sindicalismo favorece claramente no solo la mejora de las relaciones laborales, sino también el equilibrio social, el equilibrio económico, en términos de cohesión y de equidad social. Y ese es un valor que el sindicalismo puede y debe seguir reivindicando. Se ha modificado la actividad económica, la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación han supuesto una revolución en los procesos productivos y en la distribución de los productos. Se ha producido un cambio en la medida en que esta es una sociedad que ha ido evolucionando progresivamente hacia el estado del bienestar y tenemos nuevos servicios que ofertar a la sociedad en virtud de que ésta tiene nuevas demandas. El caso de la atención a la dependencia es muy evidente. Las personas, por suerte, vivimos más tiempo y en esa medida necesitamos más cuidados, más atención, y esa atención y esos cuidados deben venir proveídos por los poderes públicos, ¿no? Y nosotros tenemos que organizarnos ante esa realidad también, ¿no? Y luego se han producido cambios fundamentalmente por las políticas que se han implementado a lo largo de estos años de crisis. Son políticas que han promovido una ingente transferencia de rentas del trabajo a rentas del capital, y para hacer eso, en la lógica de favorecer la recuperación de los niveles de beneficio de las empresas, lo que han hecho ha sido debilitar
la capacidad de intervención colectiva de los trabajadores y de las trabajadoras. Sabéis que se ha apostado por el convenio de empresa, que es un paso previo hacia la individualización de las relaciones laborales, y se ha arbitrado una reforma laboral que es la que explica la devaluación de las condiciones de trabajo, sea en calidad de empleo, temporalidad, precariedad, sea en salarios, bajos salarios, hasta el extremo de que en la actualidad hoy el mero hecho de tener trabajo no te garantiza tener una perspectiva vital razonable, ¿no? Hemos analizado los cambios sociales también desde la perspectiva del cambio de esquemas de la sociedad, en la lógica de ser muy beligerante con los fenómenos de corrupción, en la lógica de demandar mayor transparencia, mayor porosidad de las organizaciones políticas, pero también sociales, y el sindicato en última instancia tiene que adecuarse a esos cambios que se han producido en nuestro mercado laboral y a esos cambios culturales que también se están produciendo en el conjunto social. ¿Cómo? En lo que hace referencia a nuestra adecuación a los cambios que se producen en el mercado laboral en una triple dirección. Por una parte, buscando estructuras más flexibles para organizarnos mejor para la intervención sindical, independientemente de cuál sea el encuadramiento organizativo, buscando nuevas fórmulas de cooperación y de mancomunación de nuestros recursos disponibles, teniendo en cuenta que el sindicato tiene que operar en una realidad productiva caracterizada por la prevalencia hasta extremos del 95% de pequeña y mediana empresa, es decir, llegar a todos los sitios no es posible si no somos capaces de coordinar y cooperar entre el conjunto de nuestras estructuras y de nuestros recursos. Y tenemos que avanzar con fórmulas imaginativas para organizar a los colectivos que quedan fuera del mercado de trabajo, sean jóvenes, por los problemas de inserción al mercado laboral, por la alta tasa de desempleo que se registra en este colectivo, sean pensionistas, sean autónomos, sean profesionales, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que operar en esas tres direcciones para actuar de manera más eficaz en los cambios que se han producido en nuestra sociedad, pero también hay que ser sensibles a esa demanda creciente de transparencia, de porosidad de las organizaciones políticos y sociales, ¿no? Y en ese sentido lo que hemos hecho es enfatizar los cambios que ya hemos ido planteando y los cambios que tenemos que plantear a futuro. Hemos planteado cambios ya desde los años 90, porque fuimos el primer sindicato que planteó la limitación de mandatos a sus secretarios o secretarias generales. Hemos dado un paso de gigantes en el Código de Conducta que aprobamos en el Consejo Confederal el pasado 4 de marzo, donde hacemos, entre otras cosas, ¿no?, la extensión de los límites de mandatos a los miembros del conjunto de las comisiones ejecutivas, donde hay una clara apuesta por la renovación generacional, por acometer los mecanismos de mejora de nuestra gestión de los recursos humanos y económicos, donde hay una apuesta por el portal de la transparencia, donde certificamos algo que ya venimos haciendo, el llevar nuestras cuentas al Tribunal de Cuentas, aunque no es preceptivo, medidas que van en la dirección de que el sindicato también esté acorde con los tiempos en los que nos ha tocado vivir. La intervención de carácter político parte de una premisa, y es que vivimos una crisis o una verdadera crisis de lo que podríamos llamar la sociedad salarial. ¿Y qué significa esto? Básicamente que si bien en el siglo XX, o hemos podido considerar el siglo XX como el siglo del trabajo y del derecho al trabajo, entre otras cosas, porque ese trabajo era un trabajo que se visualizaba como trabajo para todos, el siglo XXI parece que ya no sigue por esa vía. La crisis de la sociedad salarial significa que hay de alguna manera mucho más trabajo que lo que el sistema económico en el que vivimos y también el propio mercado de trabajo puede acabar empleando como empleo salariado. Eso por un lado, y por otro lado, esta crisis de la sociedad salarial no es más que la continuación, que hace ya más de 3 décadas, no es más que la continuación, decía, de la crisis de lo que hemos llamado el Estado social y
podríamos decir incluso el estado de bienestar. En este marco en el que el empleo o el trabajo asalariado, que había jugado al menos tres grandes papeles. El primero, obviamente, el de una retribución, el de tener dinero para poder hacer frente a las cuestiones de la vida cotidiana, pero también como un modo de organización social y también, en última instancia, como un modo de construcción de la ciudadanía. Estos tres elementos, repito, en el actual momento están absolutamente en crisis, ¿no? De ahí la hipótesis, y es la hipótesis que yo quiero lanzar hoy para llevar a debate, de si sería posible desvincular el salario del empleo. Si todos los modos de construcción de la ciudadanía, si los modos de construcción social que estaban basados en el empleo están en crisis, al punto, y aquí hay una de las paradojas que yo quería resaltar hoy, que el trabajo se ha convertido incluso en un negocio. En vez de en una práctica donde se te remunera, hay gente que está comprando trabajo. Y compra trabajo para poder luego tener algún tipo de subvenciones, de ayudas posteriores, ayudas mínimas o ayudas a veces de miseria. Nuestra hipótesis es que para poder desconectar el salario del empleo y para poder recuperar una verdadera intervención política en la vida social que genere otras condiciones para la ciudadanía, debemos apostar por lo que hemos llamado la complementariedad entre rentas garantizadas y rentas complementarias al trabajo. Rentas garantizadas para todas aquellas personas que vivan por debajo del umbral de la pobreza y rentas complementarias para todas aquellas personas que, aun teniendo trabajo, lo que podríamos llamar incluso trabajadores pobres, no alcancen a ganar más de 900 euros al mes. Digamos que este es el sentido de la intervención de hoy y el debate que me gustaría tener con los asistentes. Los elementos fundamentales de la posición que Izquierda Unida tiene sobre el modelo de relaciones laborales del futuro están muy vinculados a nuestra concepción de que es necesario cambiar el modelo productivo. Cambio de modelo productivo, cambio de modelo de relaciones laborales están estrechamente ligados. La segunda idea es que nosotros hemos tenido una entrevista con la dirección de Comisiones Obreras y hemos comprado una demanda que nos parece muy importante, y es la de constitucionalizar los derechos laborales en nuestro país. Por lo tanto, unas dos patas del proyecto constituyente que nosotros defendemos van a ser la constitucionalización y el garantismo de los derechos sociales y también de los derechos laborales mediante una Carta de Derechos Laborales que tiene que estar vinculada a la Constitución. En tercer lugar, es necesaria una nueva formulación del Estatuto de los Trabajadores. Una nueva formulación del Estatuto de los Trabajadores que no es una simple reforma, que es un cambio sustancial en consonancia con lo que acabo de decir de un nuevo modelo de relaciones laborales y un nuevo modelo productivo. Esa modificación del Estatuto de los Trabajadores tiene que asentarse sobre un criterio básico, el criterio de que el trabajo en nuestro país tiene que ser un trabajo digno y bien retribuido. Y por lo tanto hay que cambiar todo lo que se refiere a la contratación, todo lo que se refiere a los derechos de los trabajadores en las empresas, todo lo que se refiere a la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas. En primer lugar, por supuesto, hay que tomar medidas para garantizar ese empleo, y en ese sentido nosotros tenemos un conjunto de propuestas que van desde un plan de empleo para el cuatrienio, el modelo de trabajo básico garantizado, un plan de empleo-formación para los parados de larga duración, y hacemos nuestra también la propuesta de la Confederación Europea de Sindicatos de un plan de reindustrialización a nivel de toda Europa con una inversión del 2% del Producto Interior Bruto, es decir, unos 200.000 millones de euros anuales, que es algo mucho más ambicioso y mucho más determinante que el Plan Juncker. En cuanto a la contratación laboral, nosotros partimos de que la base debe ser el contrato indefinido y que debe de haber pocos contratos, ahora hay más de 40, pero no somos partidarios del contrato único. El contrato único nos parece que lo que hace es trasladar a los trabajadores que aún tienen contratos fijos y contratos indefinidos las condiciones precarias de los contratados laborales. En ese orden de cosas tampoco somos partidarios de complementar los salarios básicos, los salarios muy bajos, con políticas de rentas mínimas. Las políticas de rentas mínimas es una cosa, complementar salarios bajos significa, en el fondo, trasladar
fiscalmente rentas a las empresas y significa eternizar los salarios bajos, porque entonces no hay ningún incentivo para modificarlos, porque el trabajador, bueno, si gana poco tiene un complemento que le permite sobrevivir. El problema no está en ese ámbito, el problema debe ser que la contratación laboral debe proporcionar salarios dignos y por lo tanto acabar con la figura del trabajador pobre, aunque trabaje incluso a jornada completa. Somos partidarios de la jornada de 35 horas, de la jubilación a los 65 años, de derogar completamente las dos reformas laborales, tanto la del Partido Socialista Obrero Español como la del Partido Popular, y de, obviamente, modificar el artículo 135 de la Constitución, que ha permitido que se subordinen todas las políticas sociales al cumplimiento y el pago de las deudas que el Estado pueda tener. Todo esto requiere también un cambio de la legislación laboral en temas muy concretos. No somos partidarios para nada de que las empresas de trabajo temporal tengan ningún papel en la contratación. No somos partidarios de que se puedan hacer ERES por parte de las empresas que obtienen beneficios. Es preciso fortalecer seriamente la inspección de trabajo, su cantidad y sus competencias, y por lo tanto abordar por ahí todos los problemas de incumplimiento. Ahora mismo, por ejemplo, las cifras del paro de este mes indican que ha habido 110.000 trabajadores de la enseñanza que han sido recontratados porque se les despide cuando termina el curso para volverles a contratar cuando el curso empieza, y por lo tanto el paro y las vacaciones las paga el seguro de desempleo y no las empresas. Todo esto hay que modificarlo sustancialmente. Y para terminar esta breve exposición, solo me quería referir a que es preciso también aumentar la democracia en las empresas y aumentar la democracia y la participación de los trabajadores en la política económica del país. Esto significa que la negociación colectiva y el papel de los sindicatos tienen que ser fundamentales. Bueno, la verdad es que en este momento las propuestas que el Partido Socialista va a hacer a la sociedad española y especialmente a los trabajadores de nuestro país tienen que ver con tres ámbitos que para nosotros son prioritarios. El primero es el empleo, naturalmente. En un país que tiene cerca de 5 millones de personas en situación de desempleo, y un dato que se conoce poco o se conoce menos, pero es tan importante como el otro, que tenemos 3,4 millones de personas en situación de desempleo sin ningún tipo de protección por desempleo. La primera medida que hay que adoptar, las primeras medidas que hay que adoptar tienen que ver con el empleo. Para nosotros es fundamental que haya inversión en política activa de empleo. Nos lo ha dicho la OCDE, nos lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, nos lo ha dicho la propia Unión Europea, que España no tiene suficientes inversiones en política activa de empleo, que son esas políticas que permiten a los ciudadanos, sobre todo a los que están en situación de desempleo, tener mejores oportunidades para trabajar. El Partido Socialista quiere cambiar de raíz la política de empleo del Partido Popular, y para ello quiere expresarlo con una inversión importante y muy intensa en materia de política activa de empleo. Hoy España dedica poco más de 5.000 millones de euros a política activa de empleo. El Partido Socialista se compromete a duplicar esta inversión, es decir, a llegar a 10.000 millones de euros invertidos en las personas en situación de desempleo para que tengan mejores oportunidades de trabajar. No solo los jóvenes, sino también y especialmente aquellas personas mayores de 50 años que han sido profundamente maltratadas por el Gobierno del Partido Popular. En materia de relaciones laborales, el compromiso del Partido Socialista es claro, es firme y es contundente. El Partido Socialista va a derogar toda, si hubiera alguna duda voy a volver a repetirlo, va a derogar toda la reforma laboral del Partido Popular. Con carácter inmediato, si tuviéramos que gobernar en el primer minuto del Gobierno, derogaríamos todo lo que tiene que ver con la negociación colectiva. Hay que recuperar la capacidad de la negociación colectiva y de la capacidad de actuación de las organizaciones sindicales. Derogaríamos todo lo que tiene que ver con la precariedad laboral. Hoy estamos 10 puntos por encima de la Unión Europea en temporalidad y estamos subiendo. Y subiríamos el salario mínimo interprofesional. Y en el mismo momento, abriríamos un gran diálogo social que también está roto en nuestro país, para que los agentes sociales lleguen a acuerdos en materia de un nuevo estatuto de los trabajadores. En dos frases, derogar toda la reforma laboral del Partido Popular y hacer de la mano de los agentes sociales un nuevo estatuto de los trabajadores. Y en materia de pensiones es un tema para nosotros fundamental.
porque hay hoy más de 8,5 millones de pensionistas a los que el Partido Popular ha maltratado durante esta última legislatura. Para nosotros es fundamental recuperar el Pacto de Toledo. Hoy está muerto. Todas las medidas que ha aprobado el Partido Popular en materia de pensiones, buenas, malas o regulares, y para nosotros son regulares tirando a malas, han sido fuera del Pacto de Toledo. Es fundamental recuperar el consenso político y el consenso social sobre nuestro sistema de pensiones. Y es fundamental también tener dinero, financiación para pagar las pensiones de hoy, pero sobre todo para pagar las pensiones del futuro. Y para eso hay que hacer dos cosas con carácter inmediato. La primera, cambiar la política de empleo del Partido Popular, que es la responsable directa de que hoy no estén entrando fondos suficientes en la caja de las pensiones. Y en segundo lugar, esa será la propuesta socialista, tener un impuesto específico, finalista, transparente, dirigido a financiar las pensiones de nuestro país. Estos serán los ejes, luego habrá más medidas. Comisiones Obreras, aprovechamos esta mesa de partidos políticos en la que participa Podemos, participa Izquierda Unida, el Partido Socialista, para exponer las reivindicaciones y los planteamientos de los trabajadores ante las elecciones generales del 20 de noviembre. Los sindicatos tenemos la obligación constitucional de defender los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras, al igual que los partidos políticos tienen la obligación de vertebrar las propuestas y los planteamientos políticos de la ciudadanía. Por lo tanto, creo que es una oportunidad excelente para que el trabajo realizado por comisiones obreras para definir las necesidades, los problemas y las propuestas y soluciones que los trabajadores y trabajadoras aportamos al mundo de la política se vean recogidos y formen parte de la agenda y de los programas de los partidos políticos de cara a las elecciones del 20 de diciembre. Creemos, desde Comisiones Obreras, que el modelo de crecimiento que hemos mantenido a lo largo de décadas se ha centrado excesivamente en el consumo interno, en la construcción de viviendas muy por encima de las necesidades reales de la población española y en una baja capacidad de exportar nuestros productos. Por lo tanto, una de nuestras primeras propuestas consiste precisamente en cambiar el modelo productivo, en ir hacia un nuevo modelo económico que permita empleo estable, que permita un desarrollo sostenido y sostenible en el tiempo y que permita garantizar el estado del bienestar. Nuestras propuestas, las elaboradas y difundidas en todos los ámbitos de la política por comisiones obreras, junto a ese nuevo modelo económico que debe de impedir que si salimos de esta crisis y cuando salgamos de esta crisis volvamos a repetir los mismos errores del pasado, tiene que sustentarse en un empleo estable, seguro y con derechos. Por eso planteamos una Carta de los Derechos de los Trabajadores y de las Trabajadoras que queremos se vea recogida en el propio marco constitucional. España está en un proceso de revisión profunda de su sistema político. Creemos que la reforma, la revisión de los planteamientos de la Constitución del año 78 forzosamente van a tener que ser abordados en esta legislatura que se avecina y creemos que los derechos al empleo, a la salud laboral, a la seguridad en el trabajo, a la formación de los trabajadores y de las trabajadoras, a unas pensiones dignas, a que la libertad no se quede en las puertas de las fábricas y también forme parte del vivir y de la convivencia diaria en las empresas, que la libertad sindical, que en estos momentos se ve amenazada con esos más de 300 trabajadores y trabajadoras sindicalistas que están viéndose ante los juzgados por el simple hecho de participar en una huelga general, creemos que deben de formar parte a partir de ahora de la realidad de las relaciones laborales, de la realidad de la vida en nuestras empresas y también del reconocimiento del factor trabajo, del reconocimiento de los trabajadores y las trabajadoras en la sociedad. Nos preocupa también el futuro de nuestras familias, la realidad de los recortes introducidos a lo largo de toda esta legislatura pasada,
en materia educativa, en materia sanitaria, en atención a las situaciones de dependencia, en extensión también de las situaciones de pobreza en nuestro país. Desde Comisiones Obreras, en los planteamientos que realizamos a los partidos políticos, dentro de este marco del estado del bienestar al que queremos seguir perteneciendo y que queremos seguir reivindicando como una forma que asegura la calidad de vida y la calidad de trabajo de los ciudadanos y ciudadanas, insistimos mucho en nuestras propuestas en el fortalecimiento de nuestro sistema educativo, en dar marcha atrás a esa Ley Wert, a la LOMCE, que ha supuesto un retroceso muy importante y con consenso ninguno, sin búsqueda alguna de acuerdo en nuestro sistema educativo. Creemos que hay que revisar y dar marcha atrás en los recortes que se han producido en las universidades. Creemos que hay que garantizar un sistema sanitario público, gratuito, con capacidad de atender a toda la población, por lo tanto un sistema sanitario universal para el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Queremos que esas 500.000 personas que se han visto aparcadas al borde del camino por la incapacidad y por los recortes de este gobierno que ha impedido que puedan acceder a las prestaciones por la ley de dependencia, se vean atendidas y por lo tanto se refuerce presupuestariamente la implementación y el desarrollo de la ley de dependencia en nuestro país. Y queremos también una renta mínima, una renta que garantice unos ingresos mínimos a todas aquellas personas que han perdido el empleo, que carecen de todo tipo de recursos para desenvolverse en la sociedad. Hablar de derechos laborales, retrocesos y cambios en el mundo del trabajo, que es el tema que a mí me toca abordar hoy en esta tercera Escuela de Otoño, exige fundamentalmente centrar la situación en el marco actual de banalización del trabajo y de las relaciones sociales que se articulan a través suyo. En ese sentido, el proceso que hemos vivido de arrinconamiento, ¿no?, del trabajo en cuanto a su función política ligada a la ciudadanía y sustituida por el empleo, ha provocado esta banalización que ha estado muy ligada fundamentalmente a un proceso de producción, a un modelo productivo que en demasiadas ocasiones obtiene, ¿no?, el beneficio empresarial a partir de la degradación de condiciones de trabajo. Bien, ese proceso, esos dos hechos, la banalización del trabajo funcionalizada, es decir, como consecuencia de un determinado modelo productivo, ha generado una cultura que de forma transversal se instala en la sociedad y que al final impone una cierta hegemonía cultural de carácter neoliberal, ¿no?, donde entiende que el trabajo no es un factor, es una mercancía más, un factor de la producción y en ocasiones ni siquiera el más importante. Bien, la idea entonces sería analizar desde ahí cuáles han sido los retrocesos más importantes y a partir de ahí detectar 4 o 5 cambios fundamentales en el mundo del trabajo para que el sujeto colectivo de representación de derechos e intereses de los trabajadores tenga la capacidad de adaptarse y responder satisfactoriamente a esos cambios. Y mi intervención en concreto se centra en el impacto que han tenido los derechos colectivos, la dimensión colectiva que ha tenido la reforma laboral y cómo se ha afectado de forma esencial al sistema de negociación colectiva. Igualmente, analizaré las cuestiones que se refieren a problemas actuales vinculados a la acción sindical en la empresa y cómo también la reforma laboral, sin incidir en el marco de negociación colectiva, pero sí en los mecanismos de intervención y participación de los representantes de los trabajadores, ha generado un nuevo escenario y toda una serie de cuestiones prácticas que vienen siendo abordadas de forma casuística en los conflictos laborales por parte de la doctrina judicial y que son todavía retos pendientes en nuestro sistema actual. La reforma de la negociación colectiva planteó las 3 cuestiones esenciales centradas, en primer lugar, en el gran problema de la ultraactividad de los convenios colectivos, desde el punto de vista de cómo el legislador, de forma sistemática, desmontó la capacidad que tenía la negociación colectiva de regular las condiciones de trabajo mientras durara el proceso de negociación de un nuevo convenio, ¿no? Es un proceso que calificamos directamente como una irrupción del legislador en el equilibrio de los negociadores para precarizar las condiciones de trabajo, eliminar las condiciones que establecía el convenio colectivo y desequilibrar esa negociación. Es una gran baza a favor de las empresas y de las organizaciones empresariales que lo calificamos directamente como una injerencia antisindical del legislador en la negociación colectiva.
Y la doctrina judicial, la jurisprudencia del Tribunal Supremo en concreto, ha matizado de alguna forma el impacto de la reforma al preservar las condiciones laborales de los trabajadores hasta que se suscribe o hasta que se aplica un nuevo convenio colectivo. Lo que no cierra todos los problemas, pero ha generado una especie de mitigación, de equilibrio matizado de ese proceso negociador, que es el marco en el que nos encontramos actualmente. No es una solución definitiva porque plantea numerosos interrogantes, pero permite al menos recomponer de alguna forma el desequilibrio generado por esa reforma. El otro gran elemento de la reforma fue la primacía del convenio de empresa, declarada expresamente en el Estatuto de los Trabajadores, que desvinculaba la negociación a nivel de empresa de la negociación de los sectores, de la negociación de ámbito estatal, de la negociación de ámbito autonómico o provincial. Es una verdadera desregulación por el legislador del sistema de negociación colectiva, generando toda una serie de problemas prácticos y que han ido propiciando un cierto margen de inseguridad jurídica sobre la vigencia de la negociación colectiva y sobre su concurrencia con los convenios de empresa. Origina problemas a la hora de determinar qué materias son las que sí puede regular el convenio de empresa, estando excluido la regulación de la jornada o la regulación del sistema salarial, con problemas importantes de cómo se articula la negociación de empresa hoy día con la negociación a nivel sectorial. Y, en tercer lugar, la reforma del sistema de descuelgue o inaplicación de los convenios colectivos y la modificación de condiciones de trabajo, en aras a lo que es la reforma laboral y para introducir la flexibilidad en la causa, en las materias que se pueden dejar de aplicar y en una función arbitral de la comisión consultiva que habilita en la práctica al Gobierno para actuar como árbitro y decidir cuando en una empresa se deja de aplicar un convenio colectivo. Es otra injerencia más del legislador que altera las reglas tradicionales del sistema de negociación colectiva y que genera inseguridad jurídica, matización por la doctrina judicial sobre esa capacidad de modificación y de descuelgue de convenios colectivos y que realmente han ido precarizando nuestro sistema, que tenía retos, tenía deficiencias, pero que ahora tiene déficits estructurales que necesitan su reconsideración global. Y quedan retos pendientes, que yo señalaría simplemente enunciados, los que se refieren a la nueva precariedad sectorial. Estamos acostumbrados a hablar de precariedad laboral como colectivo de trabajadores temporales, trabajadores jóvenes, trabajadores con bajos salarios, pero el sistema de negociación colectiva está generando lo que yo califico como la precariedad laboral sectorial. Trabajadores de ámbitos sectoriales donde concurren diversos elementos de precariedad. Falta de estabilidad laboral, falta de responsabilidad empresarial y bajo nivel de protección social y bajo nivel de niveles salariales y retributivos. Es el mundo de las empresas multiservicios, de las contratas y subcontratas que utilizan los déficits de nuestro sistema de negociación colectiva para introducir como ventaja competitiva el dumping social y que nuestro sistema tiene una incidencia bastante importante. Y luego los otros debates de la negociación colectiva que quedan tareas pendientes, como el debate de la naturaleza de los convenios extraestatutarios, que exigen y que nunca han sido abordados realmente por nuestro legislador.